Saludos y bendiciones, hermanos. Les saluda el diácono Elix, aquí con la homilía para este segundo domingo del tiempo de Pascua. Seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia continúa en la alegría de la resurrección. El evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Y el evangelio de hoy nos presenta a Jesús llegando donde estaban los discípulos, como él a sí mismo les había prometido, y los discípulos estaban a puertas cerradas. Jesús entró y les dice: la paz sea con ustedes. Fíjense, el saludo que siempre da nuestros obispos, por ser pastores de nuestra iglesia, siempre van a escuchar al comenzar la misa que está oficiando un obispo: la paz esté con ustedes, en representación de ese pastor que es Cristo. Inmediatamente le dijo Jesús a los discípulos: la paz esté con ustedes, y sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Él dijo: a quien perdone sus pecados les quedan perdonados, a quien se los retenga le quedarán retenidos. Inmediatamente les dijo: la paz esté con ustedes nuevamente. Pero Tomás no estaba allí. Cuando llegaron los discípulos, cuando llegó Tomás a donde los discípulos, debo decir, le dijeron los demás hermanos, le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les dijo: si no toco sus manos con los huecos de los clavos y toco la herida en su costado, no creeré. ¿Qué pasó? Pasó una semana y exactamente un día como hoy, domingo, nuevamente se apareció el Señor y ellos continuaban a puertas cerradas. Se apareció el Señor en medio de ellos y le dijo a Tomás: ven acá, Tomás, toca aquí en mi costado. Y de ahora en adelante Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío, palabras que repetimos cuando estamos en el momento de la consagración en nuestra Eucaristía. Sin embargo, Jesús le dijo: Tomás, tú has creído porque has visto, felices los que creen sin haber visto. Hermanos, el mensaje que nos trae este evangelio en el día de hoy es muy interesante. Fíjense que Jesús recalca continuamente: la paz esté con ustedes. La paz es una señal en nuestra vida, en la vida del cristiano, de que Jesús está en nuestro corazón. Donde habita la paz, habita Jesús. Fíjense que dice el evangelio que los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Cuántas veces el miedo en nuestra vida nos hace encerrarnos en nosotros mismos? Quizás nosotros no estamos como aquellos discípulos encerrados en un cuarto, pero nuestro corazón está cerrado y no dejamos que Jesús entre en él. A veces estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida, quizás una enfermedad, quizás un momento difícil, un problema con nuestro hijo, un problema con nuestra hija, un problema en el trabajo, o nos hemos quedado sin trabajo, cualquier situación que nos saca a nosotros de nuestra zona de comodidad, ¿no? Inmediatamente, en vez de recurrir a Dios, nos cerramos a Él o nos cerramos a escucharlo. A veces recurrimos al Señor, comenzamos a pedirle a Dios: Señor, sácame de esta situación. Sin embargo, no alcanzamos la paz porque nuestro propio desespero, la desesperación de no encontrar esa solución al problema, nos lleva a cerrar nuestro corazón y no escuchar la voz del Señor. A veces aparecen hermanos como los que le dijeron a Tomás: hemos visto al Señor, y te dicen: ten esperanza, ten fe, tranquilo o tranquila, que las cosas van a mejorar, pero nosotros seguimos ahí y perdemos esa paz que nos ofrece Jesús. Dice el evangelio que los discípulos sintieron alegría al ver al Señor. Claro,
Cuando creemos y confiamos en un Cristo resucitado, hay paz y hay alegría en nuestro corazón. Entonces el Señor nos llama hoy, hermanos, a entrar en esa paz, a entrar en esa paz que nos la da Él. El Señor sopló el Espíritu Santo sobre aquellos discípulos y les dijo: a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados, a quien se les retenga les quedarán retenidos. Cuando escuchamos este versículo, posiblemente nos puede llegar a la mente pensar que esto va directamente solamente a los sacerdotes. Y claro, como representantes de Cristo en la tierra, los sacerdotes obviamente son los que perdonan en nombre de la iglesia cuando vamos al sacramento de la confesión. Pero cuidado, porque nosotros también hemos recibido ese mismo Espíritu Santo. También sobre nosotros el Señor ha soplado ese Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación y lo hemos recibido. Y también estamos llamados a perdonar a aquellos que nos ofenden, como decimos en el Padre Nuestro. Como le recitamos a Dios, le rezamos a Dios en el Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Entonces, hermanos, cuando tú perdonas, cuando tú no retienes ese pecado en tu corazón, ese perdón, debo decir, en tu corazón, ese pecado de rencor, de venganza, ese sentimiento te lleva exactamente a perder la paz. Esa paz que Jesús nos ofrece en el Evangelio de hoy a cada uno de nosotros. Entonces debemos preguntarnos hoy, hermano, ¿soy yo un hombre de paz? ¿Soy una mujer de paz? ¿Reflejo la paz yo alrededor de aquellos que están cerca de mí? Por ejemplo, mi familia, por ejemplo, mis compañeros de trabajo, mis hermanos en la iglesia, en mi comunidad. ¿Soy un reflejo yo de esa paz? Pidámosle a Jesús en este segundo domingo de Pascua, segundo domingo que estamos celebrando esa resurrección del Señor, que Él nos ayude a, en primer lugar, abrir las puertas de nuestro corazón siempre a Él, aún en los momentos de dificultad, pero también en los momentos de alegría. Que esa alegría la podamos entender y creer firmemente como ese regalo que nos hace Jesús, esa paz que nos dice en el Evangelio, la paz esté con ustedes, que esa paz de Jesús siempre, siempre habite en nuestro corazón, que tú y yo, hermano, seamos mensajeros de Cristo, especialmente mensajeros de paz. Que así sea. Que el Señor les bendiga.